Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidos y bienvenidas a la edición 130 de esta simpatía por la industria musical, donde nos hemos empeñado en recabar semana tras semana el testimonio y la palabra basada en su experiencia de las personas que han protagonizado y protagonizan esta increíble escenografía que supone la industria de la música. Una industria musical repleta de departamentos estanques sincronizados entre todos ellos, donde las canciones, sus intérpretes, sus productores, etc., sirven de nexo común. La historia del que hoy nos ocupa es la de alguien que empezó por una pasión, se asentó como una profesión y se materializó casi como la de una especialización, la de gestionar derechos para ilustrar imágenes. Un placer, cómo no, recibir hoy en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante a la palabra y al testimonio de Luismi Fernández. Bienvenido, Luismi. Hola, Carlos. Muchas gracias por invitarme. Nada, un placerazo. El álbum de cromos se va completando y eras una de las piezas cotizadas y por fin hemos conseguido traerte aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, voy a leer un extracto de la bio que le pido a todas las personas y bueno, que me ha hecho mucha gracia, ¿no? Dices, como un pipiolo de los 80 era uno de los miles de jóvenes que empezaba a descubrir y quería compartir un mundo nuevo lleno de colores. En el Instituto de San Isidro había un grupo de compañeros donde la música se convertía en la protagonista. La historia más repetida, la música como principal protagonista en esos años de adolescencia, de salida del cascarón. ¿Cuáles son esos recuerdos, esos primeros recuerdos con el mundo de la música? Bueno, ya te digo que eran esos momentos en los 80 donde empezaba a haber color en todo, ¿no? Estábamos en las calles, había movimiento, la juventud, pues queríamos descubrir, ¿no? Ahí estábamos todos, ¿no? Entonces la música era un elemento, obviamente, que reflejaba muy bien y que transmitía y relacionaba a mucha gente, ¿no? Uh-huh. Ahí estaba. Fue San Isidro, curiosamente. Bueno, San Isidro, sí, un compañero de clase, un Ángel, le recuerdo, que fue de los primeros que me descubrió cosas muy interesantes. Era un gran aficionado, coleccionista de discos. Y bueno, ahí me empecé a descubrir cosas y empecé mi interés realmente profundo por la música. Ya en esos momentos, pues bueno, ya estaba pinchando por ahí en discotecas de por la tarde, que era todavía joven, no podía, todavía la noche era... Pero sí, por la tarde pues, había sesión de tarde y pinchaba en alguna discoteca. Y bueno, a raíz de eso, pues me fui introduciendo en el mundo de la música, como con amigos, yendo a conciertos, yendo al Rastro. El Rastro era un gran lugar de encuentro, donde pues veía gente un poquito mayor que yo, porque la generación, yo creo, de la movida tenía unos añitos más que yo, pero sí estaba totalmente deslumbrado por su forma, sus ejemplos, sus discos, su comunicación. Y ahí en el Rastro pues, también hice yo creo que un máster de lo que era la música y empecé también a vender discos, a cambiar ese mundo. Bueno, y convives con la movida, ¿no? O sea, realmente eres consciente también de que algo estaba pasando, ¿no? Obviamente, claro, ahí empezó a descubrir muchas cosas. Uh-huh. Pues entre ellas pues, los locales ya de moda, los rocolas y el RAS, lugares donde tener encuentro toda esta gente. Uh-huh. Ahí, pues bueno, a través de la movida, pues empiezo a escuchar mucha música en radio, ¿no? Obviamente hay grandes prescriptores, ¿no? La época de Avi Bol, de Manrique, Ordovás, tantos, ¿no? Gonzalo Garrido, ¿no? Sí. Jorge Antón, que estaba ya también por allá danzando. Era impresionante qué movimiento había. Y realmente yo creo que aparte empecé a estudiar periodismo, pero yo creo que fue un gran estudio para mí la música, porque yo era de los que cogía un disco en la época y lo desgranábamos, ¿no? Tanto leíamos los créditos, nos gustaban los productores, los arreglistas, las canciones, buscábamos los primeros discos de cada artista que descubríamos. Era una investigación que yo creo que con el tiempo ha dado lugar a que mi trabajo también consuma de todo esto. Claro. No, y la importancia, ¿no? Al final de la prescripción, ¿no? Eso que sí, que desgraciadamente se ha perdido, bueno, o se ha transformado, ¿no? Ahora lo llaman algoritmo. Sí, pero solamente que hay tanto ahora que obviamente la prescripción es mucho más complicada. Claro. En su momento, además gente con mucho gusto, con mucho criterio, ¿no? Te señalaba algo, y sobre eso ya empezabas a descubrir no muchas cosas, porque tampoco había millones de cosas, pero sí cosas suficientes como para construir tu edificio de la música, ¿no? ¿Y recuerdas esos primeros discos? ¿Dónde los comprabas? Sí, bueno, mis primeros discos fue, bueno, de pequeño por lo típico, me regalaron un tocadiscos, ¿no? Ya grababa en la época las cassettes de la radio, donde
Nos cabreaba mucho cuando Lucky se ponía a hablar encima de la canción, pero bueno, era la forma de hacer radio en ese momento. Pero bueno, ya me compraron un tocadiscos, recuerdo, y compré 3 discos entonces. 3 discos que muy curiosos fueron el Going for the One de Yes, Crying the Century de Supertramp y uno de Neil Young que no recuerdo. O sea que fue variopinta la escena que compré. Eso serían los 70, o sea, los 70, cuando fue mi primer tocadiscos y mis primeros discos. Todo eso que digo, los 80 vino un poquito después y la explosión de otros tipos de música, ¿no? Ese tocadiscos que recuerdas, es que hemos hablado muchas veces aquí con gente de el click, ¿no? Cuando algo de repente es lo que te conecta con la música. Hay gente que recuerda ese primer magnetófono que fue lo que le hizo apostar por la música, o por ejemplo Diego Torán hablaba de un póster de David Bowie que había en el cuarto de su hermano, ¿no? Que lo miraba y de repente fue lo que le empujó al final a seguir profundizando. Si tuvieses que elegir ese detalle que para ti, que puede ser un sitio, ¿cuál sería? Bueno, por una parte yo creo que hay 2 detalles. Ese primer tocadiscos que tendría otros 13, 14 años, que me regalan. Un grupo de amigos de Vallecas, que yo soy de Vallecas, y que tenían aficiones muy distintas. Había más rockeros, por lo que consta el lugar, ¿no? Pero también había Miguel Ángel, Manolo, que le gustaba también el flamenco entonces, ¿no? Y les encantaba que descubrieron el Paco de Lucía con el famoso Entre dos aguas, ¿no? Había cosas variopintas. Por un lado eso, como imagen, y después ya en el instituto que te digo con Ángel, este compañero de clase, yo creo que ahí tengo unos discos también clavados, ¿no? Una imagen que es Graham Parker, ¿no? Que tenía Graham Parker y Elvis Costello en el momento, que tenía como grandes artistas del momento. Y después un disco de B52. O sea que Gonzalo Garrido fue un gran maestro. Gonzalo Garrido fue un gran maestro, sí. Totalmente. Bueno, y comienzas a estudiar después de todo eso, empiezas a pinchar en sitios, a salir tal, y comienzas a estudiar periodismo. Sí. ¿Con un fin concreto? O sea, ¿querías especializarte en periodismo musical o algo? No. Era porque te parecía la facultad más enrollada. Sí, yo creo que la más enrollada por una parte de qué forma la música puede tener un contenido paralelo a una no me interesaba realmente nada, ninguna carrera de ciencias. Y entonces cogí periodismo porque tenía que estudiar algo, como tantos habrán dicho, ¿no? Y entonces yo creo que, bueno, había ambiente en la facultad. Recuerdo allí que había mucho ambiente en el bar, aquel era tremendo, ¿no? Ahí estaban, recuerdo muy a la frontera, que estudiaba allí, estaba Bateaglo, creo, estaba estudiando allí, sí, alguno más del grupo entonces. Y bueno, la facultad también había mucho movimiento musical. Ahí hicimos un periódico que se llamaba Times, como suena Time de cine, es Times. Se escribía Times, que era un periódico un poco de universitario. Nos patrocinó El País en su momento. Y ahí estaba Luis Francisco también conmigo en la facultad. Y yo era el redactor jefe de cultura. Hice mis primeros pinitos en periodismo, hice mis entrevistas a Nacha Pop entonces, a La Unión, La Frontera. Sí. Ahí empecé mi labor. Bueno, y mientras estudias llega la oportunidad de Virgin, ¿no? La gran compañía en ese momento vanguardista, ¿no? Con un catálogo fantástico. ¿Cómo surge la oportunidad de entrar en Virgin? Bueno, pues ya digo que enredando, porque mi pasión era la música y quería pertenecer a ese grupo, ¿no? Que era completamente, como todos los grupos al principio, ¿no? Son complicados. Yo no tenía ninguna relación ni familiar ni de amistad con nadie de la industria, pero yo ya me dejaba ver por ahí e insistía. Entonces me acuerdo que hice unas prácticas en la SER con Lucky, concretamente, y ahí conocí a Ángel Encinar, que estaba trabajando ahí. Él entra a trabajar en Virgin y al poco tiempo me dice, oye, que hay un puesto que se va una persona, ¿te apetece? Vamos, yo como loco, ¿no? Lógicamente. Y entro allí. Bueno, para hacer promoción, supongo. Para hacer promoción, sí. Para hacer promoción de prensa. De prensa, radio y de prensa, porque éramos 4 monos aquellos. Entonces, bueno, y televisión, yo creo que hacíamos de todo. Ahí descubro, claro, una compañía que acaba de llegar a España. Era la primera oficina que lo tenían ahí en una pared de la Gran Vía. En Caballero de Gracia, que era el antiguo taller de Antonio Alvarado de costura, un piso. Y una calle bastante sórdida. Sí, estaba en su momento muy sórdida, con mucho ambiente, y descubro ahí pues gente interesantísima, ¿no? Me acuerdo, Ana Pito, estaba allí, estaba
Bettina Bosé trabajando. Nuria Riva, no sé si está. Nuria Riva no estaba todavía, no. Fue en la primera etapa éramos 9 personas. Ajá. Leonor Villanueva Ajá. y entre ellos sí, también, obviamente, y el gran prescriptor en mi profesión, que ha sido Carlos Juan Casado, ¿no? Que fue un encuentro un tanto muy curioso porque, claro, yo le había visto por ahí en el Rocola, este hombre con sus trajes de colores, sus cadenas y tal. No quedaba ni tira miedo, pero sí mucho respeto, ¿no? En su momento, ¿no? Era un personaje muy carismático. Yo le conocía en la distancia. Y cuando me llama Leonor, tuve la entrevista con Leonor y me hice a presentar a Carlos Juan, el director de la compañía. Y me mete en una sala que era las antiguas cocinas de la casa, y una mesa en medio, sin luz, todos, y con una lamparita de mesa, ¿no? Exclusivamente. ¿Qué? Siéntate, ¿qué pasa? Pues nada, yo voy acojonado, ya, muy jovencito, acojonado, encontré un señor que le conocía y tal, y con tal. Y bueno, que aquí lo que hay que hacer es currar, o sea, que ahora mismo te levantes y te vas para ir a tomar por culo, algo que dijo así, ¿no? Te vas a currar y tal. Yo, obviamente, bueno, nada, asustado, me levanté y tal. Y después fue una persona que nos quisimos un montón, sí. O sea, me descubrió muchísimas cosas, me llevaba a todos los sitios, me acompañaba, me enseñó muchísimo. Una persona que con esa imagen que tenía era totalmente distinta, una persona cercana, todo el mundo la quería, una persona entrañable. Y luego, y como director también era un crack, ¿no? O sea, Sí, era muy bueno, tenía relación, había hecho muchas cosas ya y conocía el mundo de la música, el mundo de lo que era el Madrid, la movida, todo. Él me llevó, fíjate, al poco de entrar, ya me cogió como una persona para... A este chico le voy a enseñar, porque, bueno, sí, me cogió mucho cariño. Y me llevó al tren Madrid-Vigo. Ah, hombre. Aquella noche, que te vino como un disparate, pero que fue una cosa muy entrañable. Sí. Yo monté en ese tren con todos los artistas de la época y famosos y tal. Sí. Fue fantástico, ¿no? Fantástico, sí. No, debió ser, yo no tuve la oportunidad de conocerlo, pero bueno, al final ha salido reflejado muchas veces. Supongo, se lo merece, claro. Porque si mientras está, bueno, pues en figuras míticas, pues como Tomás Muñoz o Cámara, ¿no? Con esto, pero al otro lado, ¿no? Como de lo que era la vanguardia absoluta era totalmente, este señor que... Se lleva bien con todo el mundo, yo lo he visto con las pintas que tenía, entrar a bancos con los directores o presidentes de lugares, estar todo el mundo encantado con él, hasta la gente más sórdida o extraña y tal, y bueno, tener una relación estupenda con ellos. Conocía muy bien a todo lo que era la movida, a todos los artistas, pintores, fotógrafos, músicos. Era un gran aglutinador de gentes. En sus casas hacía unas fiestas tremendas, divertidísimas. Y bueno, y amante de la noche, que me imagino que eso también sería algo que te ayudaría a ti a confundirte con la noche, ¿no? Y te lleva a abrir un bar, ¿no? En esa época, ¿no? El área 5. Exacto, sí. Y yo estoy 3 años allí y en Virgin y quiero un poco cambiar de... Ya he aprendido yo creo que lo que tenía que aprender y quería dar un giro. Por lo típico, ¿no? La juventud que aquí qué pasa, ¿no? Me voy la temporada a Nueva York y abro de forma paralela un bar con compañeros, con Luis Francisco, que con la compañía de la facultad en periodismo, y tres personas más. Su hermano Carlos, Miguel y Félix Bayón, que estaba entonces en El País, era director de cultura del País, ¿no? ¿Y dónde estaba el bar? Estaba en la calle Vergara, Vergara número 10, en Ópera. Un lugar también, la ópera en la época, estamos hablando del 80 y aproximadamente del 87. Yo creo que fue en el 87. 88 puede ser. Todavía era una zona, la ópera muy descuidada, ¿no? El centro, ¿no? Estaba todo muy abandonado, todo muy oscuro. Las casas, la gente estaba yendo porque no había rehabilitación de edificios. Yo recuerdo que después compré una casa allí donde vivo, y las casas se medio caían, la gente se quería ir, prefería decir, oye, me voy fuera de Madrid, me voy a Getafe, a Luche, Vallecas, que tengo una casa nueva, porque eso ya no aguanto. Fíjate lo que es ahora todo esto, ¿no? Imposible en muchos de los casos, ¿no? Y entonces era un lugar también un poquito oscuro. Y de hecho, se convierte en un sitio donde me imagino iba gente. Sí, empieza a ir mucha gente. No había nada en la zona, no había pero se convierte a ser, claro, las relaciones con la que tenemos con la industria, pues empieza a ir todo el mundo para allá, ¿no? Empieza a ir músicos, gente de medios, gente de compañía, se convierte en un lugar de encuentro. Y fueron unos años
disparatados, bonitos, pero bueno, sí, aprendimos también mucho de lo que era la noche, Sí. desde otro punto de vista, ¿no? Sí, sí. No ganamos dinero, pero sí nos lo pasamos muy, muy bien. Sí, sí. Sí, había eso, muchas historias al final de gente de la industria que ha montado bares, pues está el famoso Ambigú, ¿no? Correcto. Que lo monta Diego Manrico, o el Cuatro Rosas de Gabinete, Gabinete. que siempre al final la conclusión era lo mismo, que lo pasaron muy bien, pero claro, al final no dejaba de ser un bar para que fuesen los amigos y lo Sí. que implicaban que Sí, fuesen pero era muy los amigos. divertido, era como decir, ¿dónde voy? Y te encontrabas que un lunes, porque además era el momento que todo, en esa época, era época esplendorosa en la industria, ¿no? Y todo el mundo salía a las presentaciones Claro. o a los conciertos, había cosas todos los días, Todo de el lunes a domingo. Y entonces, pues, se terminaba esto y todo el mundo acudía a reunirse allí, donde se sabe que siempre se encontraba con alguien. Ajá. Y entonces era muy divertido porque siempre había alguien con que conversar, que al final terminamos hablando de música, ¿no? Pero bueno, es muy entrañable. Surgieron ahí muchas cosas, sí. Qué bueno. Y ahí, me imagino ya como todos acabas agotar un poco la noche y te surge la opción de volver a la industria, ¿no? Concretamente. Sí, no, yo de forma para nunca la dejé. Vale. Ahí vale. estaba trabajé. Ya entras en Polygram. Entro en Polygram, sí. Estoy en Polygram unos años. O sea, nunca lo dejé. Vale. El bar, de hecho, hay un momento que lo pasamos lo coge el testigo Luis Miguélez, Sí. que lo abre, no recuerdo el nombre, cómo lo llamaban, se llamó después. No recuerdo. Me imagino con Juan Tormento y todo esto. Con todo Tormento, eso, sí. Allí ellos hacen un concierto, los vecinos les quieren matar, literalmente, porque aquellos, si nosotros ya damos guerra, porque un bar en esa zona damos guerra, pues ya con ellos, fíjate que Miguel con su guitarra haciendo conciertos ahí, pues figúrate, ¿no? Y después finalmente lo coge Alvarado y con La Gloria, que también fue un lugar también muy, muy mítico en Madrid. Sí, La Gloria. Estuve unos años, Sí. que ahí estaba con Patatín, estaba él, y bueno, ahí también pasa todo lo más glamuroso del momento, ¿no? Qué bueno. Y entonces me decías eso, que lo alternas con Polygram. Sí, con Polygram. ¿Y cómo surge la opción de Polygram? En ese momento estaba, ¿no? Sí. Paco Bestar era el No, estaba todavía el anterior que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? El mítico no. Es que tengo dos etapas en Polygram. Una primera... después es Mercury. Tengo una primera... primero, cuando me voy de Virgin, vengo de Nueva York y me meto y hago unas colaboraciones con Polygram que me llaman para hacer el disco, la comunicación del disco Nacha Pop, La Despedida, 80-88. Ajá. Y ahí estoy un tiempo, una temporada. Después voy a Sony y después voy a Polygram. Vale. O sea, Sony viene antes, que ahí estaba Manolo Díaz. Ajá. Estaba Manolo Díaz como O sea, director. CBS todavía, ¿no? CBS ahí. Y fue totalmente inmediato después de Polygram. Y después vuelvo a Polygram, que ya estaba yo ya Paco Bestar. Sí. Con Simone Bosé, que era Con Simone Bosé, sí, exacto. Sí. ¿Y con qué artistas trabajabas en esa época? Bueno, esa época, en la época de Polygram, por ejemplo, estaba en Artístico y estábamos trabajando ahí fichamos a Kiko González, revitalizamos en la carrera de Ketama con el directo, que eso fue un bombazo, porque de hecho les querían echar a Ketama. De ahí estaba Federico Escribano, y yo, que nos empeñamos en un poco darle color. Estaba Simone, y entonces ahí surgió la idea de hacer un disco en directo. Claro, eran 10 años de carrera donde estaban las canciones míticas de Ketama. Hicimos el directo y aquello fue una explosión de... Yo creo que fue mi primer contacto con el flamenco, que después a ver si hablaremos, ¿no? Que he tenido a lo largo de mi carrera bastante relación. Y bueno, pues ahí yo creo que estaba también hicimos un disco con Marta Sánchez muy interesante, donde produjo Neil Rogers y colaboraba de Guns N' Roses, Alex Rose. No, Alex guitarra Slash colaboró. Y no recuerdo qué más hicimos, pero un montón bueno, de y el acercamiento a la escena independiente, que es por lo que nos conocemos, ¿no? Exactamente, estuvimos a punto, con hablamos Sexy Sadie, sí, que al final no pudo ser. Hiciste La Buena Vida. Hicimos La Buena Vida, sí. Disco maravilloso. Sí, estuvimos a punto de fichar Escape, que eso se escapó por poco. Se lo llevó BMG, bueno, hay un montón de cosas que se hacen en las compañías, ¿no? Cosas que funcionan, cosas que fracasan. ¿Y qué discos recuerdas así especialmente que te disfrutas? Hombre, aparte de trabajándolos y con los artistas. Claro, aparte de Ketama, el primer disco de Quique González, ¿no? Quique González, el primer disco personal,
que era o sea, cuando el rock todavía estaba, que no, ¿sabes? Que no tenía hueco en las grandes emisoras, grandes plataformas, ¿no? Y que había un hueco enorme, ¿no? Del rock en este país. Y entonces había un chico joven con una propuesta interesante, lo llamaba Manuel Lotario. Y yo recuerdo que ese disco trabajamos, lo produjo Carlos Raya, fue un trabajo de mucho repertorio, de arreglos. Yo creo que fue de los primeros discos también que produjo Carlos Raya. Y fue muy interesante ese trabajo. ¿Y quién te hizo sufrir más en esa época? Uf. Pues que me hicieron sufrir que estaba mucho, la verdad, sí. Sí. Porque, claro, sobre todo después del disco este de éxito, del directo, que es el gran disco, después hay que componer un disco nuevo, ¿no? Entonces la composición pues, se le llevaba. Entonces, bueno, fue arduo encontrar el camino para encontrar las canciones, ¿no? Y luego, como veremos eso, has trabajado mucho con el flamenco, con los flamencos, con los gitanos, que bueno, siempre han sido especialmente complicados, teniendo en cuenta que bueno, que Tama estaban un pie en cada lado, ¿no? Claro, hombre, la entrada, o sea, los gitanos o los flamencos, esa entrada inicial es complicada. Es un mundo cada vez menos, afortunadamente, pero un mundo muy cerrado, donde la entrada no era fácil. A raíz de mi encuentro con Ketama, con los Carmona, pues, y mi buena relación con ellos, que vamos, incluso ahora tengo una relación estupenda con ellos, pues me abrió una puerta y empecé a conocer gente del flamenco y a abrirme puertas. Y a raíz de eso empiezo a trabajar con el tiempo mucho en el flamenco. Y la verdad es que me entiendo muy bien con ellos. No es fácil en muchos casos, pero yo creo que se están cambiando ya los flamencos empiezan a hacer facturas y tienen estándar de alta y esa cosa ha cambiado mucho de entonces. Sí. Pero bueno, yo creo que además yo siempre defiendo el flamenco como parte muy importante de nuestra cultura, obviamente, ¿no? Si tenemos una música genuina, obviamente es el flamenco, ¿no? Y hay no solamente aquí en España, sino fuera de España, ¿no? O sea, que tenemos una oportunidad muy, muy grande de desarrollar esto, ¿no? Y afortunadamente, bueno, el flamenco siempre se ha cuidado y todas las compañías han tenido una vía digamos, flamenca de explotación. Bueno, unos más que otros. No, pero a lo que voy es un poco que, bueno, que por lo menos siempre ha existido tal, y bueno, que ahora a lo que voy es que, bueno, ya sabes que hay un movimiento, bueno, pues que se está reivindicando incluso otro tipo de raíz, ¿no? Pues está Rodrigo Cuevas con la canción asturiana, las chanchungueiras con la gallega. Perfecto, maravilloso. Claro, o sea, que está muy bien, ¿no? Que no solamente el flamenco, sino que al final se reivindique también un poco. Claro, yo creo tradición, que ya, ¿no? España es un país como somos, pero siempre las tradiciones se hemos dejado denostada. Totalmente. Y parece que esta generación, las generaciones que ahora mismo están interesadas en la música, empiezan a ver, y la gente, a mí me sorprende la gente nueva, ¿no? Como Rodrigo, ¿no? Cuevas, que hacen de sus raíces un patrimonio muy importante, ¿no? Y le dan una vuelta, ¿por qué no? Claro. Como pasa con el flamenco ahora. Sí. Y se convierte en protagonismo. A mí me parece estupendo lo que está pasando con el folclore. Totalmente. De aquí de España. Bueno, y en 1999 empiezas a trabajar en las televisiones, que hasta hoy, ¿no? Bueno, que has hecho un montón de cosas, has llevado la coordinación musical de series como un paso adelante, en su momento que fue un éxito, que por cierto este año vuelve con el aniversario, concursos musicales como Madrid Superstar, Castilla-La Mancha Buscan Estrella. ¿Cómo surge esa primera época? Ya me imagino que tenías contacto de cuando trabajas en las compañías. Sí, el primero que entró en televisión... el primer contacto fue con Ramón Colón en Vía Digital. Cuando sale el de Televisión Española, va a Vía Digital, que es cuando empiezan realmente todas las plataformas, ¿no? Y él dirige y preside Vía Digital. Ahí nos llama Federico, que había trabajado con él en lo de Ketama, Federico Escribano. Nos llama y nos propone hacer un par de programas. Yo lo veo un poco raro, pero bueno, son programas musicales. De alguna forma también nuestra sabiduría con la música nos hace. Él hace un programa que era un formato, se llama Track, y yo hago la música que nos gusta y colaboro en Rodando en un programa de cine muy interesante que también tiene parte de música. Y es mi primer contacto. En ese momento, por esa época estoy ya, que había salido yo que era la última, de Polygram, sí, tras la fusión con Universal. Y ya estoy conociendo mis pintos en la producción. Y hago el primer disco de forma paralela de Aute, el homenaje a Aute. Mira que eres canalla. Como freelance, digamos. Sí, ¿no? Sí, hago la producción con Julio Palacios. Hacemos la coproducción de ese disco, que era un disco de muchos artistas. Sí. Un homenaje. Un disco muy, muy bonito. Sí, yo creo que además fue
eso también hay que decirlo, y creo de los primeros discos, homenajes de ese tipo que marcaron aquí en España. Sí, que luego abrieron. Que después abrieron. Sí. Y en esa parte esa parte de la televisión, que la versión siempre la he tenido un poquito, hasta ahora que ahora sí la tengo como protagonista, pero en su momento la tenía un poquito yo quería hacer música, quería producir y quería estar en los estudios. Y empecé a hacer discos conceptuales, como es de Mira que eres canalla, que era un homenaje a Aute. Hice el de Mujer, que Carlos López hablaba de él, que fue número 1 en lista, fue un buen discazo benéfico. Hicimos lo de Samba Patí, una trilogía de homenajes a la música cubana, mexicana, cubana y brasileña para Warner, donde también colaboró mucha gente. Y sí, yo creo que habría un camino sobre los discos más de concepto, donde el marketing y el repertorio y el concepto de discos están muy relacionados, ¿no? Claro, a ver si no hay discos, vamos, importantísimos. Bueno, volviendo a la televisión, llega el momentazo del Cuéntame, ¿no? Que bueno, me imagino que surgiría conociendo a alguien. ¿Cuántas temporadas llevas ya con Cuéntame? Joder, esta mañana antes de venir estaba pensando yo cuánto llevo, no tengo ni idea, pero debo llevar, no todas, pero sí llevan 22, pues yo que lleve 12, 13, que significa 12 años, por ahí alrededor, sí. Bueno, pues vamos me gusta que Simpatía tenga ese aspecto didáctico también, y bueno, pues hay mucha gente, bueno, me imagino que tú también, bueno, luego veremos, has dado también clases en sitios y tal, y bueno, el tema del Music Supervisor es algo, bueno, que es algo muy nuevo, ¿no? Realmente es hasta un término que hemos empezado a utilizar hace relativamente poco, pero es muy interesante y bueno, hay mucha gente, ¿no?, que dice, no, me encantaría ser eso, ¿no? De hecho, yo, si volvís atrás, yo creo que es casi, siempre digo que lo que más me gusta de la industria es el AR, ¿no? Es con lo que más he disfrutado, pero creo que el papel del Music Supervisor, como se entiende ahora, de la importancia que tiene, me parece algo genial. ¿Cómo se trabaja como una serie, como os Cuéntame? Evidentemente, teniendo en cuenta la contextualización histórica, es una vez terminada la temporada que se graba, os reunís al principio, ¿cuál es un poco el proceso cómo se afronta cada una de las temporadas? Bueno, primero decir que lo que comentaba antes, ¿no? Que para mí el estudio de lo que ha sido, yo cuando empecé a conocer, a descubrir los discos, los estudiaba, veía los discos anteriores, veía incluso, y empecé también a investigar mucho en las generaciones de los 70, 60, porque me gustaba, ¿no? Compraba discos y venga, y era absorbía todo en ese momento, ¿no? Eso me ha servido, yo creo, para tener el conocimiento muy amplio de las canciones y del repertorio de muchas décadas, ¿no? Y eso en Cuéntame me ha servido bastante, ¿no? Yo creo que empecé cuando empecé estaban en los 70, sí, en los 70 estaban. Entonces, bueno, a la hora de elegir las canciones, que Cuéntame ha sido ya no tanto porque hay muchas, ¿no?, con las plataformas, pero en su momento era de las pocas series que introducían canciones de artistas y pagaban los derechos, se pagaban los derechos por ellas. Entonces hay una labor que es obviamente guión, sobre guión se estudia dónde puede haber posibles temas, que también está en Cuéntame, se ha metido Pedro Calvo Perico. Se estudia, se propone, y con el director, cuando ya se rueda la serie, las escenas, y cuando está montando, ya con el director se ajusta, ¿no? Se proponen estas canciones, las otras, el director interviene obviamente mucho, y sobre también el consejo. Después llega la parte más dura, que es la negociación, ¿no? Claro. Porque sí, mira, que quiero a Michael Jackson. Claro. Pues mira, pues me parece que no, que sí, que Michael Jackson puede ser un... Pero no, entonces hay que jugar mucho con eso, con los precios, claro, con las posibilidades y lo que realmente, las canciones que son reales, ¿no? Y hay como un presupuesto, hay tanto para música. Sí, más o menos te mueves un presupuesto, ¿no? Sí. Son varios episodios, normalmente son 20 en el caso de Cuéntame. Entonces hay un general y pues te mueves unos menos, otros más, pero sí, una media. ¿Y tienes presión por parte de las compañías o no es un...? No, curiosamente, eso me parece muy curioso, ¿no? Porque recuerdo que en mi época, cuando empezaba en el mundo de la música haciendo promoción, dábamos una vara a todo el mundo impresionante. Sí. Para meter una canción donde fuera, para meter una canción en una serie, una sintonía, era una cosa de ponerte una medalla. En algunas compañías incluso se premiaba económicamente si tienes una acción de ese tipo, ¿no? Y ahora, decirte que la gente, o sea, tengo relación con todos estupendamente, ¿no? Con todas las editoras y compañías,
estupendo, pero no siento ninguna mínima presión de, oye, me interesa esto, a ver si qué podemos hacer y tal. No. Se ha convertido en un negocio totalmente distinto ya la comunicación. No hay esa pasión que teníamos nosotros, que lo queríamos obviamente. Sí. Y después también yo creo que la cantidad ahora mismo de lugares para colocar músicas en series o en películas, como se ha abierto tanto, Claro. hay un negocio tan tremendo en todo esto para las compañías que, bueno, saben que tienen ahí su churro. Hombre, parece que Cuéntame tiene ese punto un poco, joder, es una serie con la que casi hemos crecido todos, ¿no? Y yo me acuerdo cuando empezó que siempre decía, joder, a ver si alguna llegan a los 90, ¿no? Y llegamos, y ya tenemos alguna, ya hemos metido alguna canción nuestra. Sí. De hecho, ya el ritmo que lleva, igual llegáis al futuro, ¿no? Bueno, a ver lo que dice televisión, porque parece ser que quiere terminar, pero no se sabe cómo lo sabe. Bueno, también has participado, podemos hablar de ti como una persona multidisciplinar, has hablado de todo ese aspecto de trabajar en las compañías, luego de ese momento también que haces de guionista, ¿no? En programas como para Vía Digital, para Antena 3, y también has participado en el diseño, creación y desarrollo del sello Movistar, ¿no? Que fue un invento que salió con mucha fuerza, que luego se desinfló, pero bueno, que tenía... Cuando salió tenía un planteamiento como muy interesante y muy rompedor, ¿no? Sí, la verdad es que sí, Movistar se lanzó y toda la fuerza para hacer un segundo musical y estuvimos 3 años. Yo no sé lo que falló ahí porque creo que había talento, incluso los grupos estaba 84, estaba Rackdog, había grupos interesantes. Yo creo que falló, no sé si la gente que llegó a creer es el proyecto, porque, ¿sabes? Lo veía demasiado armado a nivel... corporativista y entonces no sé si lo que pasó, pero bueno, también se cansaron de poner dinero, ¿no? Obviamente, ¿no? Claro. Y entonces aquello terminó, fueron 3 años. Fueron muy interesantes. Y no salió nada físico, ¿no? Era todo... No, todo digital, fue el primero que dijeron ya el mundo... todo digital, pero no había... Digital no había formato, sí, exacto. Era a través de Movistar. Sí, de Movistar. Se vendía a través de las plataformas de venta y yo creo que se llegaron a vender a través de PIN, o sea, de los pinchos, se vendían los pinchos. Vale. Pero no había ningún formato. Uh-huh. Vale, y hablabas eso antes también, pues eso, de todos los recopilatorios, esa producción discográfica que desde el 2000 hasta prácticamente el 2018 se está haciendo para todas las compañías, para SGAE, para todas, ¿no? Que hablabas del homenaje a Aute, y luego está discos como el de Estrella Morente, Mi cante y un poema, maravilloso. Sí, eso fue curioso porque es a nuestro amigo Liñán, que estaban un poco ahí desesperados con los Morente, ¿no? Con Enrique y con Estrella, que fueron unos artistazos. Y, no terminaban el disco, Y Luis me echaba una mano. Yo te he metido ya en el mundo del flamenco y tal. Conocía a Enrique, conocía a Estrella. Y pudimos terminar el disco, pero entre ellos tenían una relación bastante complicada, padre e hijo. Ese amor-odio, esa tensión tan racial. Y fue un trabajo muy interesante. Le recuerdo con muchísimo cariño, obviamente, Enrique como artista. ¿Y por qué se atascaban discos así de alguien con una personalidad como Enrique? Bueno, porque fue el momento también un poquito más... Estrella era muy joven, tiene una vida por delante muy amplia y con muchas miras distintas a lo que era la cosa familiar, quería ir por otros tantos, se peleaba con el padre y después se quería, y entonces era muy complicado tener ahí ese encuentro, ¿no? Y bueno, pues... Es que voy un poco también eso, ¿no? Que al final, la anarquía de estos artistas, ¿no? Que al final, las compañías siempre llevaban una planificación, hay que seguir estos tiempos. Imposible era. O sea, aquí no había plazos de entrega, no había nada. No, sí lo sabía, pero por eso era, que no había manera de terminarles, porque estaban enfadados y no había... Entonces yo hice un poco el puente de encuentro, ¿no? Y un disco maravilloso, es un disco, yo creo que histórico ¿no? Sí. Hay 2 discos históricos, yo creo que tengo, así como me acabo de acordar otro que hicimos para Polygram, que fue un disco maravilloso, es una artista maravillosa, que es el de... se llamaba de Carmen Linares, que era un doble de mujeres. Sí, fantástico. Ese disco fue maravilloso, un disco doble producido por Gamboa, y maravilloso, y estaba Simone también en el proyecto, y fue un disco maravilloso, y Carmen,
que acaban de dar el premio de Príncipe de Asturias, de Princesa de Asturias, ¿no? Sí. Pero bueno, Carmen es otro talante, ¿no? Para trabajar. Yo he tenido Sí, la bueno, oportunidad de conocerla un par de vamos, veces. nada. El otro día la vi con un cariño, tanto ella como el marido Miguel Espín, maravilloso, y el hijo también, Miguel. Sí. Bueno, y el homenaje a Ray Heredia también, que fue una cosa... Vamos. Sí, bueno, pues sí. Ray Heredia obviamente de alguna forma creo que significó un puente entre lo que era el flamenco y la música, llamámosla pop, ¿no? O la música menos flamenca, ¿no? Y entonces Ray Heredia supo hacer ese himno que era Alegre de Vivir, ¿no? Que todo. Entonces estaba esa canción que después Paco Ortega la metió en la película Sobreviviré y se volvió a ponerse muy en boga. Pero estaba ahí el disco de Ray Heredia y tal, y entonces hablando con María, hace muchos años, hay que hacer algo con Ray y tal, y llegó el momento que era un aniversario, ¿no? Entonces con Teo Golpe Bajos, Teo Cardalda, que había producido ya, pues lo hicimos, el disco que era coger todo el repertorio del disco y reinterpretarlo por todo. Y Alegre de Vivir lo hizo Alejandro Sanz. Que siempre ha dicho también Alejandro, ¿no? Que esa canción para él fue un descubrimiento enorme, ¿no? Totalmente. En el paso, ¿no? Sí. Bueno, y también en el 2010 montas tu propia compañía de management y representación, que Pulsonic, con el que trabajas con Ruido Blanco, que tuvieron su momento, un típico grupo que estuvo ahí que se quedó. Casi. Bueno, y Diego Carrasco, que bueno, es un histórico, ¿no? Sí, con Ruido Blanco fue un grupo además que el primer disco lo hizo, bueno, los dos, un disco y un EP los produjo Suicide. Y fue un grupo con una colaboración, hizo en el primer disco además un precioso Iván Ferreiro, y fue un disco y un grupo que estuvieron a puntito, pero claro, pasaba el tiempo, los chavales tenían que comer, estaban un poco cansados después de tanto tiempo, y estuvieron casi, pero no llegaron. Fue un disco maravilloso, y Salva, su compositor y cantante, pues yo creo que tiene mucho talento, pero bueno, no pudo ser. Y después con Diego, pues eso sí que ha sido un máster. Con Diego Carrasco sí ha sido el máster. Por circunstancias, pues hice una zambomba flamenca aquí en Madrid, y por circunstancias, pues ya conocí a Diego y tal, y me metí en el mundo de Jerez. Que para mí Jerez, dentro de lo que es el flamenco, es uno de los lugares que tiene la bandera del flamenco. O sea, el ritmo, el compás, el talento. Es como si te vas a Atlanta, das una pata a una piedra, pues aquí vas a Jerez, das una pata a una piedra y sale arte, ¿no? Jerez yo creo que es una cuna del flamenco, para mí es la cuna, ¿no? Bueno. Y entonces Diego es uno de los personajes más anárquicos, con más talento, y no nada fácil nada fácil de trabajar, pero con unas formas, de ver el flamenco muy contemporáneo, respetando siempre lo antiguo, pero con una vida y una relación con todos los modernos que ha sido fantástico. Eso es un máster para mí, lo de Diego Carrasco y todo lo que le rodeó, ¿no? ¿Y Pulsonic lo montas tú o lo montas con más gente? No, lo monto yo, el mío. Porque también eso editas cosas, llevas la carrera tal, haces una editorial musical, ¿no? Para gestionar también... Sí, tengo también derechos. Sí, en 360. Y a día de hoy sigue funcionando Pulsonic como tal. Bueno, también has hecho eventos, ¿no? Joder, es que tuve que poner aquí lo de un todoterreno porque, bueno, creo que te conozco bien, pero una vez que profundizas en el currículum es increíble, ¿no? La cantidad de cosas que has hecho y, bueno... O sea, claro, sí, yo creo que... O sea, yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, yo no... estoy en esta parte porque no he sido músico, no toco nada, desgraciadamente, y me tengo que dejar lo otro. Pero mi ambición por hacer cosas dentro de lo que es siempre relación con el mundo de la música es enorme, ¿no? Y me encanta, ¿no? Que todo lo que hago, una música para mí es un valor enorme. Para mí la música dentro del ámbito cultural es a defender, ¿no? Entonces me empeño en hacer cosas muy distintas, pero siempre con un enclave muy relacionado con el mundo de la música, ¿no? Por eso he hecho tantas cosas, no sé si... Hombre, y supongo que las habrás hecho bien porque me imagino que estas cosas son cosas que te llevan una cosa a la otra, es decir, correcto. No tiene mucho, o sea, aunque sea todo música, pero hacer un recopilatorio, me imagino, un homenaje a Aute, o ya hacer la banda sonora de una serie, o hacer el concierto de 30 años del Villa de Madrid,
a ver, todo es música, pero no tiene mucho que ver, ¿no? Que al final, bueno, siempre Claro. me imagino ibas enganchando una cosa. Pero insisto, yo creo que hay el conocimiento de lo que es la música, el respeto a las canciones. Para mí las canciones es una cosa que he estudiado, ¿no? Que mi repertorio está en la cabeza, me acuerdo de mucho, afortunadamente, y creo que es mi gran valor. Y después tengo muchísimo respeto a los artistas. Mi relación con ellos, yo creo que me llevo muy bien en general yo creo con todo, no tengo ningún problema. El otro día lo hablaba con alguien y digo, joder, qué bien, que a ver, porque he trabajado con muchísimos artistas en recopilatorios, en proyectos, con muchísimos artistas de país. Yo creo que casi todos, entre televisión, discos y compañía, he trabajado con todos. Con muchísimos. O sea, entonces tengo una relación que se me pone al teléfono. Quiero decir que me parece muy bonito que haya convivido. Quizá por eso, porque ven que mi pasión la música, que hay un respeto enorme y que no lo hago tampoco para llenarme los bolsillos. Que aunque quiera ganar dinero obviamente, ¿no? Hay un respeto por todo esto enorme, ¿no? Bueno, doy fe que creo que no conozco a nadie que haya dicho nunca nada malo de Luismi Fernández, en serio. Me gusta lo que has dicho, una cosa, lo de las canciones, o sea, es que la importancia de los artistas, la importancia de los discos, pero joder, la importancia de las canciones, Totalmente. ¿no? Yo recuerdo, cuando empecé a comprar discos compulsivamente, una cosa que hacía era comprar discos donde había versiones de canciones antiguas, ¿no? Qué bueno. Porque me parece la canción es el gran elemento principal que surge de esto. Las canciones dejan de ser de alguien para ser de todo el mundo, y muchas te preguntan de quién es Como yo te amo y no sabes si es de Rafael, de Rocío Jurado o es de Manuel Alejandro, que realmente es de él, ¿no? Sí. Entonces son canciones que están ahí, que salen, y es la grandiosidad, ¿no? Y al final es el éxito, aparte de la interpretación obviamente del artista. Si no hay canción, difícilmente puede haber más éxito de lo que deseamos, ¿no? Total. No, yo me acuerdo, joder, hablando de canciones, en una de las primeras colecciones que salieron en CD eran una colección de Cambio 16, que eran CDs también, que era por años y incluso yo creo que por trimestres de año. Y joder, a mí me encantaba, o sea, coger el disco a ver qué sonaba en el año 71 y tal, o sea, y me parecía muy igual, incluso contextualizarlo históricamente, ¿no? Que se cantaba historia, obviamente. Totalmente, claro, ¿no? Y en el fondo, joder, había incluso muchas canciones que han pasado a la historia como canciones, digamos, pop, pero que en el fondo tenían un contenido social muy potente, ¿no? Por ejemplo, Cecilia, ¿no? Cecilia era una gran artista pop, digamos, una tal, pero joder, tenía dentro muchísima... un contenido enorme. Enorme, ¿no? Y más si lo contextualizabas con lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Bueno, ese todoterrenismo que hablábamos antes te lleva incluso también a la producción de teatro, ¿no? Sí. Y bueno, trabajas producciones, siempre con zambomba, ¿no? Flamenca y tal, las navidades, pero bueno, ¿qué has hecho en el teatro exactamente? Sí, bueno, hice un proyecto que, dado con el flamenco, tenía la zambomba flamenca. La zambomba aquí no era conocida, en Madrid la zambomba era el instrumento, ¿no? Entonces en Jerez, Sevilla, en la zona sur-oeste, se entiende como zambomba flamenca la fiesta navideña flamenca. Entonces, yo la veo allí, la conozco, y os sé que traigo para Madrid. Entonces, montamos un espectáculo que lo tengo para mí como zambomba flamenca. Y a partir de entonces, yo creo que se empieza a conocer la zambomba como la fiesta navideña. La zambomba flamenca originariamente era el encuentro en los patios de vecinos de Jerez, de distintos lugares, donde se juntaban los vecinos, la familia, a comer, beber, cantar villancicos a ritmo de bulerías, prácticamente, tangos, bulerías, rombas, pero sobre todo bulerías. Y entonces eso lo traigo para acá, y con algunos artistas como Diego Carrasco, Tomasito, qué grande, Curro Carrasco, Fernando Soto. Son como 13, 15 artistas los que vienen, y montamos un espectáculo pues que yo creo muy digno, ¿no? Y nos vamos a la Latina. Y bueno, pues la verdad es que con un éxito, y a raíz de eso, yo quise hacer mucha más zambomba. Ya zambomba es un término muy conocido aquí en Madrid, y creo que en el resto de España. Un espectáculo tremendo, a la gente le encantaba. El problema es que era mucho el gasto, y al final era mucha la tensión para finalmente... Entonces, de momento, lo tengo ahí porque me gusta. De hecho, este año lo quería hacer, pero joder, la verdad es que no tengo mucho tiempo, pero quiero volver con ello, porque va a ser un espectáculo tan bonito, tan tierno para todo, para uno, muy familiar, donde la recuperación del villancico a ritmos tradicionales de lo que es el flamenco en esos lugares.
Y me parece también muy didáctico para todos, ¿no? La recuperación del repertorio tradicional de villancicos y el conocimiento del flamenco menos ortodoxo también. Pues yo creo que además, mira, con todo lo que ha pasado en el mundo estos 2 últimos años, que tal, yo creo que sería una buena oportunidad ahora de retomarlo. A ver si alguien nos oye y dice, oye, que me gusta la idea. Bueno, un país para escucharlo. El último gran programa de música que ha habido en la televisión, o sea, para mí, vamos, o sea, me encanta. ¿Volverá? ¿Es una etapa cerrada? Bueno, en principio es cerrada. Hicimos 3 temporadas de Un país para escucharlo y recorrimos toda la geografía. Llenamos, la primera fue muy bien, a raíz de la segunda, tercera, y con ello hemos cerrado lo que es todas las provincias del estado. Volverá, yo creo que es un programa muy digno para que además te enseña muy, muy bien lo que son los lugares. Me parece que está muy bien planteado, que no deja de ser tampoco nada nuevo, quiero decir que ya lo hizo El país en la mochila o formatos parecidos, Un país para comérselo, ¿no? En música, hombre, lo que tiene esto es que en su momento contamos con Ariel Roth, que creo que es que funcionó muy bien, un tío que estaba ahí, es un gran músico, tuvo ese papel de presentador, pero que dejaba a todos los artistas su lugar sin ser protagonista. Era para todos los artistas un placer muchas de las veces compartir con él una tocata, y entonces ha sido maravilloso. Lo bueno de este programa, que yo creo que lo hicimos porque nació de un formato un poquito más underground, por llamarlo de una forma, que era como, vamos a descubrir lo que está pasando en los lugares, pero a nivel menos popular. O sea, una de mis obcecación de mi cabezonería fue, vamos a los lugares a ver lo que hay. Que pueda haber folclore, pueda haber flamenco, pueda haber música que suene en 40 principales, o puede música tal. Ese conjunto bien arropado, bien presentado, dio lugar a que yo creo del éxito. ¿Por qué no puede estar Pablo Alborán en el programa? Es un tío que tiene su lugar, según cómo se le presente, o lo que sea. No le pongas a hacer una cosa como si fuera a los Grammy, pero hicimos una cosa cuando hablamos de Pablo Alborán con la María de Chambao, Vanessa y Ariel, los 4 en la Cueva de Nerja. Una cosa maravillosa, creo que es un resultado enorme, ¿no? Una canción de Chambao. Entonces, según se presentan las cosas, y bueno, y por ahí yo creo que pasaron muchas cosas muy interesantes. Pasó Rodrigo Cuevas, una de las primeras ideas. Yo creo que eso fue también un poco trampolín para él. Nos preocupamos por todo y yo creo que fue muy interesante, sí. Esas 3 temporadas. Nada, comparto contigo sobre todo lo de Ariel. Yo creo que fue un súper acierto, sobre todo ser alguien que no es de aquí, pero es de aquí, ¿no? Porque bueno, lleva con nosotros toda la vida, ¿no? Pero gran musicazo. Pero es eso, y es la oportunidad al final de los artistas de poder compartir con él un rato. Bueno, y se trabaja bien con un ente como Radio Televisión Española, que bueno, que siempre ha sido el gran escaparate para la música, ¿no? Aunque ya no tanto como nos gustaría, como todas esas décadas doradas donde la música tenía tanta importancia, pero se trabaja bien, están abiertos. Sí, bueno, abiertos, están condicionados también, como desgraciadamente, como los demás, a las audiencias. Claro. Por mucho que sea Televisión Española, que sí es cierto que, sobre todo la 2, tiene un perfil mucho más cultural, pero sí les preocupa las audiencias. O sea, tienen que dar un mínimo para que eso funcione. Lo bueno, yo creo que de la 2, en este caso Televisión Española, que hay un respeto por lo bien hecho, ¿no? Y en este caso yo creo que si tienes una cosa bien hecha, con una audiencia que estuvo bien, pues o sea, no tienes por competir con la Isla de los Famosos. Claro, yo no salve, ¿no? pero sí te dejan la oportunidad de hacer cosas, hombre, con sus cosas. Después está el productor ejecutivo o la persona responsable que tiene su opinión, y hay que un poco porque ellos también tienen experiencia en lo que están programando. Entonces, bueno, pero sí, ya metidos no se trabaja mal. Los presupuestos no son los que todos quisiéramos, porque siempre vamos muy pillados, especialmente pillados. Las grabaciones son, fíjate, la grabación de Un país para escucharlo, bueno, y lo del flamenco también. Salíamos de viaje el lunes, grabamos martes, miércoles, jueves, y el viernes volvíamos. O sea, en 3 días se graba el programa. El programa entero. El programa entero, todos los artistas, grabaciones, una locura. Pero bueno, sí, al final se hace porque quieres hacerlo también, ¿sabes? Totalmente. Bueno, si echas la vista atrás en tu carrera, ¿con qué te quedarías? Si te dicen, elige 2 cosas con las que
que refleje realmente el esfuerzo que has hecho en eso y que te sientes especialmente orgulloso. Pues, a ver, evidentemente, ante esta cascada de iniciativas y de todo, y sobre todo la pasión y el cariño que has demostrado hablando de cada una de ellas, sé que es una pregunta trampa, pero seguro que tienes eso que dices, coño, pues mira, esto la verdad... Lo que suene, a todos nos pasaría. Me quedaría, o sea, me quedo dentro del lugar, me quedo con casi todo. Pero, por ejemplo, en mis inicios, lo de Virgin fue una llegada, fue descubrir un mundo de colores, un mundo nuevo, un mundo mágico, ¿no? Y fue mi primera entrada en la televisión, perdón, en la industria discográfica. Después, pues yo creo que, no sé, a lo mejor el primer disco el de Aute, la producción del disco de Aute, ¿no? Que fue también una vanguardia en esto. Nos costó muchísimo convencer a algunos artistas con que era eso, tal, este homenaje y tal. Eso lo hice con Virgin, en la segunda época donde estaba Leonor, estaba Lidia y yo creo que estaba Nuria también ahí. Y después, no sé, pues hay discos como también el de Ketama. Después la televisión, obviamente, un país para escucharlo es tremendo. Cuéntame, es que son tantas cosas, claro. Son preguntas como la que te voy a hacer ahora, que es la pregunta trampa y recurrente, que es ¿quiénes han sido tus referentes en el mundo de la industria? ¿No? Más a nivel ejecutivo, de compañeros, ¿quién ha sido la gente que a ti te ha influido? Decir, coño, trabajar con este tío para mí fue... Claro, pues, hombre, Carlos Juan, obviamente, lo decía antes por Virgin. Simone, que desapareció y que era una persona magnífica... Y se convirtió en un gran profesional, ¿no? Su última etapa yo creo que era un caballero, todo el mundo lo ha dicho, que era el Brian Ferry de la industria, un tío elegante, buena gente, que sabía estar, sin agresividad. Y una tercera, pues... Me quedo con estos dos de momento. No se me ocurre, bueno, por desgracia no está ninguno de los dos presentes, pero sí que bueno, son dos personas de las que... Tengo respeto a muchísima gente, obviamente. He aprendido mucho de mucha gente, de ver cómo funcionaban. Sí, con diferencias en algunas cosas, en otras, pero hay mucha gente que obviamente, y por eso la industria sigue corriendo. Hay una cosa que sí pienso siempre y que me gustaría comentarte. Cuando he oído cosas, programas aquí de simpatía por la industria, hay una cosa muchas veces la vanidad que tenemos los invitados, ¿no? De pensar que todo lo hacemos cada uno de nosotros, que todo lo hacemos cada vez, y tú bien sabes que hay una... ¿sabes? Que los éxitos son de uno, ¿no? Porque yo hice, porque he hecho, yo tal. Y hay veces que me quedo asustado y digo, pero ¿cómo es posible? Sabiendo y conociendo muchas veces que no es verdad, lo está contando. Sí. Pero sobre todo, que esto al final es un trabajo de equipo. O sea, cuánta gente influye, cuánta gente participa en los proyectos, que obviamente cada uno ponemos y por eso estamos aquí. Pero que somos muchos trabajando para que se desarrolle cualquier proyecto, ¿no? Entonces esto, al final... Pues eso, es como cualquier otro trabajo, que necesitas un equipo, porque si no difícilmente se puede desarrollar. Pero bueno, es como, ¿sabes? El ciclismo siempre es el que gana la etapa, ¿no? El que se lleva, el que sube el tal, pero en el fondo luego el trabajo de los gregarios, ¿no? Que siempre se habla de ese engranaje tremendo de eso y que bueno, que también es una de las razones por las que empecé a hacer simpatía. Evidentemente viene la gente que ha tenido una carrera como más, digamos, visible, ¿no? Pero en el fondo también era reivindicar a toda esa gente que hay detrás y que sobre todo, pues eso, pues me ha hecho conocer historias maravillosas. Bueno, pues mira, por ejemplo, la tuya en profundidad, todas las cosas que has hecho y bueno, pues de repente ahora últimamente hablo mucho pues de Carmen López, ¿no? La gran editora de este país, como hablaba de ese año 62 cuando entró a trabajar y cómo hasta se retira, habla del catálogo de la compañía como ese patrimonio, algo importantísimo, ¿no? Dejarle trabajar para la compañía que te da de comer, velar por los intereses de ese catálogo y luego jubilarte, ¿no? Cosa que, bueno, pues ahora ya sabes que la industria es muchísimo más cortoplacista, licencias a 5 años, voy a pensar en el bono mío de fin de año y a ver si continúo el siguiente y poco más. Pero bueno, es parte de la evolución de todo. Pues nada, una última pregunta que también en ese aspecto didáctico que intento buscar en simpatía, que es ¿qué consejo darías a alguien que quiera dedicarse al mundo de la música desde el plano de lo que tú has hecho? Pero bueno, en tu caso es bastante espectacular, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a pensar que de repente ser Music Advisor, Super Advisor sea una vía. ¿Qué le recomendarías a un chaval que quiera empezar? Sobre todo que la música, o sea, es una profesión que dedica conocimiento, tiempo, dedicación. O sea, que estamos
aparte de la parte del glamour, que obviamente nos gusta a todos, lo tiene, pero hay una parte de conocimiento que yo creo que hay que aprender. Que hay que aprender. Ahora más, ¿sabes? Yo ahora estoy posiblemente mucho más lejos de lo que son las nuevas por la tecnología, de que son cómo se manejan muchas de las cosas, pero hay un momento para la gente que conoce pues las redes y la forma de comunicar o de vender o de monetizar determinados campos, que es muy interesante. Pero yo insisto también que hay que conocer a los artistas, hay que conocer las canciones, hay que conocer el mundo de la música para tener un criterio, yo creo que a largo plazo te valga para hacer muchas cosas, ¿no? Y después ser constante, sí, y tener mucho amor a lo que haces. Totalmente. Y respeto, claro que sí. Pues nada, muchísimas gracias, Luis. La verdad es que Encantado. ha sido un placer y bueno, sabía que iba a ser guay, pero bueno, me ha superado. Así que nada, muchísimas gracias. Un placer tenerte. Pues nada, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santi Esteban de la calle Almirante, con Laura Rodríguez a los mandos técnicos, y nos vamos con los siempre reivindicables, la buena vida, nos vamos con la mitad de nuestras vidas. Adiós.